Buenas tardes a todos. Es un día grande para nosotros en el proyecto Improving I+D+I de inteligencia energética, porque empezamos un ciclo súper ansiado y además con una de las figuras más importantes de la psicología española, que hoy celebra, bueno, pues le celebramos un homenaje para, bueno, pues para rendir tributo a la figura de Mariano Yela Granizo el día de sus 50 años, su 50 aniversario de ingreso en la Academia de las Ciencias Morales y Políticas de España, que esto se produjo el mismo día 5 de noviembre, pues hace hoy 50 años. Tenemos la suerte de tener con nosotros a su hija María Ayela, que en un ratito conoceréis más despacio y en profundidad, una persona maravillosa que desde el inicio nos ha abierto las puertas de su mente, de su corazón y de su alma, porque es un ser total y absolutamente angelical, y gracias a ella hemos podido reaccionar rápidamente y dentro de nuestro del espacio de nuestro gran socio, el Colegio de la Psicología de Las Palmas, pues poderos ofrecer pues esta celebración tan especial. Además hoy, fijaros qué cosas, nosotros que estamos en esto de las sincronías y de las serendipias a veces que no se pueden explicar, pero que poquito a poco vamos a ir explicando desde la ciencia, pues se da la circunstancia de que Mariano Yela también hoy cumple 30 años de su muerte, es decir, él murió el mismo día, nos lo contará luego más María y de forma mucho más bonita y personal, el mismo día 5 de noviembre, 20 años después de haber ingresado en la academia. De forma que sin más paso la palabra para la presentación y la bienvenida a Francisco Javier Sánchez Eizaguirre. Después de que los salude y os diga hola, bueno, pues él va a hacer una breve descripción, bueno, pues académica de nuestro homenajeado. Y también nos gustaría, una vez que hagamos esto, mandar un recuerdo muy especial y os pediríamos pues un minuto de silencio para todas las personas que están sufriendo, para todas las víctimas de la dana tan bestial que está sufriendo nuestro país y, por qué no, también para todas las personas que están sufriendo en el mundo ahora mismo. Así que, si os parece bien, antes de pasar a la palabra al decano, a Francisco Javier Sánchez de Izaguirre, pues os pido un minuto, unos segundos de silencio y nosotros decimos de focalización y de emisión de energía positiva para todas esas personas que están sufriendo, con la intención de que poquito a poco van a encontrar la fuerza, la energía, el ánimo para seguir adelante. Un gran abrazo para todos ellos y doy la palabra a don Francisco Javier Sánchez Eizaguirre, decano del Colegio de la Psicología de Las Palmas. Gracias, Pachi. Muchas gracias, Elena, por el trabajo realizado y por la puesta en marcha de este ciclo de, las grandes figuras de la psicología española que empezamos con la gran figura de Mariano Yela Granizo. Darle la bienvenida a todos y a todas, como ya he dicho, a este ciclo que iniciamos hoy, este 5 de noviembre, y bajo la égida y el paraguas del proyecto Improving I+D. Sí, con el tema de la investigación relacionada con el constructo de inteligencia energética. Con este ciclo vamos a trabajar o hablar de personas que no solamente que fueran unas personas relevantes en la psicología española, sino que también para muchos de nosotros han sido inspiradoras. Inspiradoras pues dentro de nuestra profesión y con las que, algunos de los que nos están escuchando ahora seguramente habrán coincidido en el espacio temporal y habrán sido alumnos de estos grandes maestros.
Reiterarles entonces mi bienvenida y creo que, como ha dicho Elena, me toca a mí iniciar un poco, eh, bueno, esta actividad con una pequeña semblanza de Mariano. Lo primero que debo decir es que yo no tuve la fortuna de coincidir con él, por lo cual, hablar desde el punto de vista de Mariano Ayala, desde el punto de vista personal, pues para mí es complicado, sería muy complicado, porque no tuve la fortuna, como ya he dicho, de coincidir con él, por lo cual tenía que buscar una manera de acercarme a su figura de otra forma, más una manera biográfica, un semblante a lo mejor biográfico, o un semblante más de carácter profesional, investigador y docente. Entonces, pues me decidí más que el tema puramente biográfico, porque bueno, ya ahí está escrito todo lo que hizo por la psicología en España, todas las asociaciones, organizaciones de carácter psicológico para el crecimiento de nuestra profesión en España, pues hizo en esos años. Todo eso ya está contemplado, está escrito y yo creo que su hija, María, incluso creo que es, desde ese punto de vista, pues, no solamente personal, sino también desde ese punto de vista como ella, como su hija vivió toda esa actividad frenética de su padre, pues creo que será mucho más completa que la mía. A mí de él, pues resaltar algunas cositas más que otra cosa. Bueno, sabemos ya que pues, se considera a Mariano Yela uno de los padres de la actual psicología en España, junto a otras figuras que trataremos en su momento, como José Germán, José Luis Pinillo y Miguel Seguán. Entonces, hacer, como ya he dicho, una semblanza biográfica, pues no lo veía. Porque a nivel de sus recorridos, tanto académico, profesional, que ha sido muy extenso y rico en hitos que pergeñaron lo que es la psicología como profesión hoy en España, a principios de, bueno, ya en el siglo XX y principios del XXI, que aún mantiene su vigencia, quería hablar más o menos de algunos aspectos relevantes de su obra y de su legado en la psicología actual. Como uno de los precursores de la psicología científica en nuestro país, su trabajo investigador se caracterizó por el rigor consistente en investigar con propiedad y exactitud las hipótesis científicas concretas relacionadas con diversos constructos de la psicología. Fruto de ese trabajo y de esa forma de entender la investigación fue su tesis doctoral del año 1952, basada en la teoría factorial de la inteligencia, que supuso en España la introducción de la técnica del análisis factorial como una herramienta empírica que se usa para simplificar una realidad abstracta y compleja en una serie de factores esenciales de los que podemos captar la sucinta naturaleza de esa realidad estudiada. Estas son palabras de su hijo, Carlos Yela, en un artículo realizado en el 2021 en la revista psicotécnica del Colegio Oficial de Asturias. De esta aplicación del método surge su aportación en la psicología de la inteligencia, como uno de sus principales campos de investigación, con su teoría del continuo jerárquico heterogéneo de covariación, donde nos indicaba, primero, que la inteligencia no es simple, sino compleja. Segundo, que la inteligencia no es fija, sino modificable. Y tercero, que la inteligencia no actúa autónomamente, sino integrada en la personalidad. De esos estudios de la inteligencia creo que podemos tener la derivada del constructo que hoy en día estamos estudiando, que es el concepto de inteligencia energética. Por lo cual podemos decir que esa realidad compleja de inteligencia que ya Mariano nos indicaba ya por el año 1987 ha dado paso a una nueva realidad que, bueno, que nos ha servido su inspiración de base para ese estudio. Destacar también su aportación a otros diferentes campos, como aquí me gusta destacarlo porque es mi campo de actuación profesional, la psicología del trabajo y las organizaciones, donde fue organizador de los primeros departamentos de psicología en multitud de empresas y diversas administraciones. También fue uno de los impulsores de la creación de la Sociedad de Estudios y Asesoramiento, conocida hoy como Técnicos Especialistas Asociados, que es TEA Ediciones, allá por el año 1957, en la cual creó y adaptó al castellano aproximadamente unos 200 test. Y bueno, y no podemos olvidarnos ya por el año 1974, noviembre de 1974, como ya mencionó Elena, su ingreso, el discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, cuyo discurso se titulaba
la estructura de la conducta, estímulo, situación y conciencia, donde destaca la importancia radical, estoy leyendo textualmente este caso, la importancia radical del estímulo como motor de la conducta humana, pero al tiempo la importancia radical del sujeto para percibir de forma subjetivamente significativa ese estímulo y respondiendo a él. Por tanto, no podemos entender de ninguna forma la conducta humana si no consideramos conjuntamente al sujeto y la situación. De ahí la importancia que tiene la percepción como uno de los pilares fundamentales del paradigma cognitivo en la actualidad. Es por ello que, como precursor del desarrollo de la actual psicología española, rendimos este breve homenaje a su trabajo e inspiración, en la cual todos somos hijos de él. Y en principio, pues nada más. Espero haberle rendido el adecuado homenaje a su trabajo, a su dedicación y a su humanidad. Gracias. Muchísimas gracias, Pachi, por esta semblanza profesional de Mariano Yela, que podría extenderse sin edie, porque ha sido uno de los autores más destacados de la psicología española, como decimos, y uno de los propulsores más importantes de la psicología como ciencia. Voy a volver a compartir pantalla, si os parece, para bueno, pues destacar un artículo de Miguel Siguán que veis aquí, que bueno, pues lo escribió en el Anuario de Psicología con motivo del fallecimiento de Mariano Yela. Y fijaros lo que él dice, ¿no? Profundamente impresionado por el fallecimiento de Mariano Yela y acuciado por la urgencia de escribir unas líneas en su recuerdo cuando ya este número del anuario está en la imprenta, acudo a las notas que redacté para presentarle en un acto organizado por el Círculo de Lectores en Barcelona y el que nos ofreció una espléndida reflexión sobre el futuro de la psicología. Y dice él: acepté el honroso encargo de presentar a Mariano Yela en esta casa con comprensible orgullo y también para decirlo todo con una punta de emoción, pues no en balde nuestra amistad data de mucho tiempo, de cuando pronto hará 40 años. Compartíamos despacho y laboratorio en el entonces recién creado Departamento de Psicología Experimental del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde un grupo de jóvenes ilusionados, orientados por el añorado doctor Germain, nos iniciábamos en los caminos de la psicología al mismo tiempo que intentábamos reflotar la endeble nave de la psicología española. Éramos muy jóvenes y éramos muy pocos, básicamente tres, como los tres mosqueteros: Mariano Yela, José Luis Pinillos y yo mismo. A los tres nos correspondería la no fácil tarea de introducir la psicología científica en la universidad y de apadrinar el nacimiento de una nueva profesión, pero de los tres, Mariano era el primero y el que marcaba el camino. He querido destacar estas palabras de, bueno, pues de otro de los grandes de la psicología española, como veis, también con José Luis Pinillos, en relación con la figura de Mariano Yela, para que veáis bueno, pues la envergadura de este gran hombre. Bueno, tenemos la suerte de contar hoy con María. Quisiera luego presentarla un poquito y ella va a tener muchísimo tiempo para compartir con nosotros, porque para nosotros ella hoy es la gran protagonista y la gran invitada para rememorar y acercarnos más a esa gran figura. María, que lo sepáis, ha dedicado su vida a la prisión. Vais a internet y encontráis entrevistas de televisión, una entrevista de televisión española, que es una delicia, bastante reciente, donde se la puede conocer más en profundidad. Ella primero ya me lo contó a mí el día que estuvimos juntas, ese día que, bueno, de la foto anterior, donde se ve esa sonrisa que ella tiene y esa luz en los ojos. Y ella me decía: yo es que siempre sentí la vocación de ir a prisiones. Entonces empezó como voluntaria
y luego ya como profesional y sigue ahora allí, ¿eh? Ella estudió psicología en la Complutense, como no, donde su padre era profesor y se especializó en psicología clínica e industrial. También es diplomada en criminología, ha sido funcionaria del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias en la especialidad de psicología desde el 82 y jefa de servicio de medio abierto. María es miembro honorífico del Colegio Oficial de la Psicología, perdón, debería de poner ahí porque ya hemos cambiado el nombre, de Madrid, directora asociada del Anuario de Psicología Jurídica, miembro de la Revista de Estudios Penitenciarios y una eminencia en el ámbito de la psicología penitenciaria. Entre otros galardones cuenta con el premio Victoria Kent del Ministerio del Interior, la medalla de plata al mérito penitenciario y la medalla Concepción Arenal. Actualmente es la responsable de pastoral penitenciaria en la Archidiócesis de Madrid. Y una frase preciosa que ella dice es: yo he aprendido mucho con los internos, me han dado mucho ejemplo. En la foto la veis recibiendo un premio por parte del actual decano del Colegio de la Psicología de Madrid y de una de las miembros de Manfaya más, bueno, pues también más ilustres de su junta directiva. Bueno, os voy a hablar un poquito a los que no lo conocéis de qué es esto del proyecto Improving Inteligencia Energética. Fijaros, nosotros creemos que la realidad es una realidad integrada de muchos de muchas cosas. Todo es un sumatorio y por eso la Y para nosotros tiene un especial significado y nos gustaría escribir todo con Y porque creemos además que la realidad, el aquí y el ahora, es un espacio de infinitas posibilidades. Por eso os damos la bienvenida a este espacio tan peculiar. Curiosamente, fijaros qué divertido, pues no podía ser con otra persona que no fuera Yela, cuyo apellido es con Y, que empezáramos hoy este ciclo que yo tenía tantísima ilusión de comenzar. Todo esto se debe a una tesis doctoral que realicé gracias al impulso de mis compañeros de la junta directiva del colegio, de la sección de Psicología del Trabajo del Colegio de la Psicología de Madrid. Aquí en la foto central veis a Luis Picazo en el 2016 cuando inaugurábamos el ciclo del grupo de nuevos constructos y metodologías para el desarrollo del talento en la era digital. Que sepáis que tenemos un grupo de trabajo transversal, perdón, dentro del Colegio de la Psicología de Madrid, que es bueno, ese que ha trabajado durante tantos años bueno, en estudiar, en formular y ahora en consolidar el constructo de inteligencia energética. Y esto ha sido gracias a Luis Picazo, que le veis ahí con el micrófono en mano, y a todos mis compañeros de su junta directiva. Bueno, ese empujón que me dieron ellos a finales de 2014 va a hacer ahora en diciembre 10 años que me dieron un empujón y yo me desperté un día en enero del 2015 y dije, me parece que hay que hacer una tesis doctoral. Ayer hablábamos con algunas personas aquí en Granada de lo que ocurre a las 5 o las 6 de la mañana, que uno abre el ojo y de repente recibe un mensaje de no se sabe dónde y que dice, tienes que hacer esto. Y bueno, pues yo lo sentí, lo viví. Y después de mucho esfuerzo, con la ayuda de Joan Boada, que veis abajo a la izquierda, de la Universidad Rovira i Virgili, que es donde él me aceptó para ser el director de mi tesis, y con la enorme ayuda, consejo y apoyo de quien es ahora rector de la Universidad, a ver si me sale, bueno, ahora no me sale el nombre, disculparme, de Pepe Muñiz, que ahora es rector de, bueno, me vais a perdonar porque se me ha ido, me sale una universidad, pero no es esa. Ahora es rector de una universidad privada muy importante en Madrid, que ahora mismo me disculpáis que tengo un lapsus de memoria. Luego, cuando se me ocurra, os lo digo. Bueno, este proyecto lo empezamos en el año 22
y ahora mismo tenemos 3 horizontes a día de hoy: 2027, 2030 y 2050. Tenemos estas organizaciones apoyando el proyecto económica, moral, con trabajo, con todo tipo de facilidades, y tenemos unos 100 socios que están dando mucho bueno, pues por nuestro proyecto. Tenemos esta visión del mundo energéticamente inteligente para 2050 desde una perspectiva digital, porque será un mundo eminentemente digital. Queremos que haya una gran cultura ecológica, tanto dentro de nosotros mismos como sistemas donde la energía debe ser regulada, y desde esa perspectiva nuestra ecología no solo va hacia afuera, hacia el medio, sino hacia nosotros mismos, y con perspectiva de género, por supuesto. Los objetivos del proyecto son estos que veis ahí: transferir a la sociedad el conocimiento generado sobre inteligencia energética, desarrollar más profundamente el marco teórico de la inteligencia energética, ampliar la exploración del constructo a otras variables psicológicas, formar a personas deseosas de ayudar en esto que es transferencia y promoción de la investigación de la inteligencia energética, y crear una red de instituciones en el ámbito profesional. Esta red de instituciones ya se está creando, ya se empezó a crear nada más leer yo la tesis en el 2021. Como sabéis, cuenta con el Colegio de Psicología de Las Palmas, indirectamente con el Colegio de la Psicología de Madrid a través del Grupo de Trabajo de Nuevos Constructos, con el Colegio de Aparejadores de Madrid, con la familia, varios miembros de la familia Pascual y del Centro de Investigación en Valores de la familia Pascual, de CIPSEN, con miembros del Colegio de la Abogacía de Madrid, donde tenemos una socia maravillosa que trabaja en temas de arbitraje y que está muy interesada en que estudiemos también la inteligencia energética a nivel de los árbitros internacionales. Bueno, la verdad es que es un lujo ver cómo tantísima gente nos está apoyando y cómo nuestro ciclo de conferencias va en viento en popa. El año pasado, por estas fechas, tuvimos el honor en el Colegio de Aparejadores de Madrid, donde veis también que estuvo el decano del Colegio de la Psicología de Las Palmas, de organizar 2 jornadas maravillosas de impulsando una sociedad energéticamente más inteligente en y con todos los sentidos. Tenemos unos premios que damos a personas e instituciones que fomentan un mundo energéticamente más inteligente, y bueno, la verdad es que estamos haciendo grandes avances. Este año está siendo un año precioso. Hemos estado en Guatemala hablando con el Colegio de la Psicología de Guatemala, hemos estado con el equipo de Centroamérica de la ICF. Hemos estado en Andorra en un encuentro con la UNESCO, también en el Congreso de Psicología Positiva. Hemos dado los premios de profesional y artista energéticamente inteligente. Bueno, y hemos dado también el premio institucional. El premio al artista se lo ha llevado José Mota, el institucional se lo ha llevado el Colegio de Aparejadores de Madrid. Hemos estado en nuestro encuentro de Andújar de todos los años, y este último cuatrimestre está siendo precioso. Hemos estado en Andorra reuniéndonos con alguna universidad, con la Universidad Europea de Andorra, a ver si quieren colaborar. Hemos estado dando los primeros pasos para crear la Sociedad Científica Internacional Multidisciplinar de Inteligencia Energética. Ahora mismo estamos en Granada visitando a la catedrática Pega Lajar. Mañana tenemos una reunión en la universidad. Ella es nuestra IP, nuestra principal directora, bueno, nuestra investigadora principal, que con su equipo y con la ayuda del Big Data y el Machine Learning y la minería de datos, pues ya se nos ha aceptado el segundo artículo. El primero fue el año 23 sobre Flow. Ahora vamos ya a publicar en breve el Exploring Emotional Stability from Conventional Approaches to Machine Learning Insights. Y estamos con Leatra Harper también, que ha venido a apoyarnos porque la inteligencia y el coaching energético están intrínseca y esencialmente unidos. Y hoy estamos aquí con nuestro homenaje a Mariano Yela. ¿Qué más podemos pedir?
El viaje a Andorra ha sido maravilloso. Nos hemos ofrecido para trabajar en un proyecto bestial en el marco de la UNESCO que se llama Andorra País de Paz y que Andorra pretende ser el país que inspire al resto del mundo para mostrar que se puede vivir colaborando y sin guerras. Y bueno, ya os contaremos más de todo esto. ¿Qué es la inteligencia energética? Como sabéis, es la capacidad de toda persona para identificar y percibir la energía que habita dentro y fuera de sí misma, distinguir sus tipologías y utilizar esta información para conseguir objetivos propios y colectivos, muy importante, acordes con su propósito de vida. Esto lo expusimos ya en el primer Congreso de Psicología Positiva, en el cuarto, perdón, en el mes de mayo. Y este es el modelo grande que simplemente es una representación de todo lo existente. Como todo lo existente no se puede dibujar, pues hemos dibujado esto como modelo y ya está. Los 5 factores que hemos aislado gracias a Joan Boada y a la Universidad Rovira y Virgili para empezar a trabajar en la formulación de este constructo han sido 5, 4 inteligencias, la corporal y la de movimiento, la emocional, la lingüístico-conceptual, que tiene que ver con el pensamiento y el lenguaje, y la inteligencia espiritual, y el quinto, la consciencia energética. Hemos diseñado un inventario de inteligencia energética con tenía 39 ítems, se nos ha quedado en 33 con los análisis que hemos hecho, y estos 5 factores pues se definen, como veis ahí, que no me quiero entretener porque hoy no conviene quitarle más tiempo al diálogo y a la estampa humana, seguramente que nos va bueno, pues a contar desde un lugar tan bonito María sobre su padre. ¿Para qué la inteligencia energética? Para integrar, para integrar, para integrar, para integrar, para decir que todo es necesario, que todas las piezas del puzzle de lo existente encajan perfectamente y que así como hay una inteligencia que yo he llamado heart, más de siempre, más orientada a las operaciones concretas y abstractas típicas, numéricas, lógicas, de fluidez verbal, etcétera. También hay unas inteligencias soft que deben de ser integradas y la inteligencia energética pretende ser esa integradora de todo eso, con el fin de que cada persona sepa que tiene un propósito de vida, que identifique su propósito de vida y que ese propósito de vida le ayude a hacer elecciones acordes con esa vida, acordes con esa misión, para que no entre en contradicción consigo misma y no surja la enfermedad, y ya sea física o mental, y le ayude a ser más consciente y más metacompetente. Si vamos a los orígenes de la psicología, es que ya en Herbart decía a principios bueno, fijaros, vivió entre 1776 y 1841, que las ideas son como átomos con energía y conciencia. Ojo, en Andorra, ya lo veréis ahora, hemos coincidido con Eva García, que está haciendo su tesis doctoral en física cuántica, y que textualmente esto es así. Poseen la capacidad de atraer o repeler otras ideas en función de su compatibilidad. Fijaros, Spearman, que es el padre del factor G, en 1904 Spearman ya decía que la inteligencia, la del EQ, la del cociente intelectual, era energía mental. Por Dios bendito. William James hablaba de la suma de energía disponible, hablaba del flujo, ya en 1906, cuando él hizo también su discurso de incorporación a la American Psychology Association. McQueen Cattell hablaba del intelecto unitario, McDougall hablaba de la psicología órmica y hablaba de impulso, energía vital y del propósito. Bueno, está llena la bibliografía de padres de la psicología que ya han relacionado la inteligencia con la energía y el propósito. Y ya más recientemente y desde un ámbito interdisciplinar, tenemos a unos grandísimos estudiosos de la mecánica cuántica, que son Rosenblum y Kuntner, que ya hace 14 años decían que deberíamos de colaborar psicólogos y físicos cuánticos para que la mecánica cuántica diera el salto que realmente puede dar, y el ser humano diera, bueno, pues evolucionara como debe evolucionar. Ojo, ya más cercanos a nuestros tiempos tenemos teóricos muy, muy importantes dentro de la psicología, como Stenberg, que ya en el 18 dice
nos tenemos que cuestionar qué entendemos por inteligencia, qué es eso de ser seres humanos inteligentes. Tenemos que tener más claro que el ser humano tiene algo que aportar a eso que es mayor a sí mismo, sería nuestra inteligencia espiritual, ya definida previamente por una serie de autores que vamos a ver un momentín ahora. Y esto tiene que ver con ser responsables y poder disfrutar de forma responsable de nuestro hábitat biológico natural, hábitat social y yo diría hábitat individual. Aquí un flash tan solo de un montón de gente importante para este proyecto. Tenemos ya a Emma Barte, que hace un montón de tiempo como psicóloga que trabaja con el cáncer. Ya he cogido también textos que sean fáciles de entender para las personas. Ya en La Vanguardia ella hablaba hace bastantes años de los hercios cerebrales, de las ondas cerebrales y lo importante que era el trabajo de mentalización y de positivización y de visualización de la curación en problemas de cáncer. Tenemos a Dana Zohar, que Dios quiera que la podamos traer a este ciclo de conferencias. Ella es física cuántica, es inglesa, da clases en China y ella fue la pionera a principios de los 2000 de hablar de inteligencia espiritual. Pero ya aquí en chiquitito tenemos a Wessler, que no sé si lo veis, debajo de la foto de ella, un señor con pajarita, pues este señor que es uno de los que diseñó uno de los test más importantes de inteligencia, tanto en su versión de adultos como de niños, ya hablaba de que la inteligencia tenía que ver con el propósito. Ojo. Y bueno, y Hameroff, que dice que tiene que ver todo esto con la física cuántica. Eh, a este respecto, nosotros creemos que, por supuesto, los pensamientos y las emociones tendrán más que ver con eso que es intangible y que puede ser estudiado por la ciencia que estudia lo de 1 millón de veces más pequeño que un cabello, que es la física cuántica, que no una perspectiva materialista de lo que como bueno, pues de lo que estudia lo que es material, ¿no? Y entonces por eso creemos que es tan importante que aprendamos y colaboremos con los cuánticos. A este respecto tuvimos la suerte, María Victoria Fonseca y yo, que está aquí abajo dándonos una conferencia. Ella es una de las grandes físicas cuánticas de este país, si no la más grande para mí, que como veis aquí el 7 de septiembre del 22 tuvimos la suerte de poder entrevistarnos con Ignacio Cirac, que es uno de nuestros más grandes físicos cuánticos que investiga sobre ordenadores cuánticos. Y lo que nos dijo Ignacio Cirac es que no nos podía ayudar porque a él no le cabía en la cabeza que se produjeran procesos cuánticos si no era en condiciones ambientales del cero absoluto. Ellos tienen allí en el Instituto Max Planck unas grandes salas con ordenadores que están a menos 200 no sé cuántos grados centígrados, que es el cero absoluto. Y ya decía, no, creo que en biología hay alguien que dice que en la sinapsis se producen procesos cuánticos y por eso hemos sacado el artículo de Stuart Hameroff, que fijaros, coincidió en julio con el doctor Recinos, con Byron Recinos, que es uno de nuestros investigadores en Barcelona. Y Stuart Hameroff, además de ser psicólogo, es anestesista y describe que en los microtúbulos de la sinapsis se producen procesos cuánticos. ¿Qué nos ha ocurrido ahora? Pues que en Andorra nos hemos encontrado, veis aquí a Eva García Pastor con Ana Santillana y conmigo, hace nada, en octubre, y ella tiene claro que esto se produce, que los pensamientos producen una función de onda y que esa función de onda, en función de la baja o alta vibración, puede hacer, obliga al campo cuántico bueno, pues hacer o no más probable el que se materialicen distintos fenómenos en la materia, en el plano material. Bueno, ¿por qué Mariano Yela hoy está aquí y es una de nuestras grandes figuras inspiradoras? Bueno, pues os voy a decir que en mi búsqueda de bibliografía, pues yo topé con este artículo que se llama La estructura de la conducta, estímulo, situación y conciencia, que es precisamente su discurso de ingreso, o sea, hace 40 años, quizá a estas horas,
Mariano Hiela estaba leyendo esto a un montón de gente y me encantaría compartir con vosotros algunas de sus frases, ¿no? Dice, aquí me encanta que dice lo siguiente. Digo, dice, tengo por mi primer mérito el ser un trabajador. Vengo de familia de campesinos y obreros, hechos y a veces deshechos en el trabajo. He sido obrero parte de mi vida. Luego he cambiado el taller por el laboratorio y la biblioteca. Es igual. Sigo siendo un trabajador. He trabajado mucho y bien. ¿Merece esto algún premio? Aunque nunca hubiera imaginado uno tan alto. Dice, mi segundo mérito, señores académicos, se lo debo a ustedes. No está mal que la academia abra sus puertas a un sabio. Y aunque yo no lo era cuando ustedes me eligieron, al elegirme me pusieron en vías de serlo. Fíjate qué bonito cómo la realidad te empuja a ser lo que ya eres en potencia, pero te crees que no, ¿eh? Y entonces él dice, ¿no decían Platón y Aristóteles, los viejos y eternos maestros, que el asombro es el principio de la sabiduría? ¿Cómo me gusta a mí que él hable de Aristóteles? Porque como sabéis, yo insisto mucho en que la palabra psique se la debemos a Aristóteles. Y en la página 35 de la tesis doctoral veréis cómo aparece que Aristóteles hace ya más de 2400 años dijo que era muy importante identificar qué era la psique. La psique que se traduce como alma, es decir, psicología significa psique, alma, logo significa estudio o dar sentido. De forma que los psicólogos, Mariano Hiela, María Hiela, Francisco Javier Sánchez de Izaguirre, María Manzano, que está aquí escuchándonos, somos los que damos sentido al alma. Somos los que escuchamos el alma. Y eso debe ser integrado en lo que es la psicología. No podemos olvidarnos de los grandes maestros, ni de Mariano Hiela, ni de Platón y Aristóteles, que es desde donde procedemos, ¿vale? Dice, pues heme aquí sabio o casi sabio, porque yo soy desde entonces, desde que supe que me habían elegido, el hombre más asombrado del planeta. Me encanta. Y luego, no me voy a entretener porque yo quiero sobre todo ahondar en lo que María nos tiene que contar de él, es que todo el artículo, que son 60 y pico páginas, para mí son una auténtica belleza, donde él dice, por ejemplo, que nuestro objetivo concreto en el estímulo y el sujeto, dice el problema, la psicología hoy es la ciencia de la conducta. Los psicólogos que discrepan sin tasa acerca, dice, los psicólogos que discrepan sin tasa acerca de lo que la conducta sea, concuerdan al menos en afirmar que la conducta es, desde luego, el tema de sus trabajos. Desde luego que sí. Y dice, nuestro objetivo concreto es examinar la estructura de la conducta. Estructura, decía Ortega, es igual a elementos más orden. Y luego dice, nos limitaremos en esta ocasión a considerar el tema desde una perspectiva fundamentalmente experimental y positiva, que no tiene por qué ser necesariamente la perspectiva del positivismo o como la llamaba Unamuno, del negativismo. A mí esto me hace reflexionar mucho. Y luego habla del conductismo y de Watson y de la fórmula de conducta igual a estímulo-respuesta. Y dice, los elementos de la conducta son dos fenómenos físicos, el estímulo y la reacción. La conducta es la conexión entre ambos. La conducta es una cadena de conexiones estímulo-respuestas heredadas o adquiridas. Dice, la postura de Watson suscita, por lo pronto, la alarma de Angel, su maestro, que en el mismo número de Psychological Review en el que aparece el primer manifiesto behaviorista, escribe entre dolido y resignado: habíamos borrado la palabra alma y la conciencia parece ser ahora la próxima víctima. Bueno, pues que vosotros sepáis
que nosotros estamos aquí para incluir en la ciencia y para llamar la atención de nuestros colegas de que nada del conocimiento anterior debe ser eliminado, que todo debe ser integrado, que el alma es lo que es, para nosotros es el hálito de vida, es la energía esencial que me da la vida y que, como decía Aristóteles, todavía en ciencia no hemos sido capaces de ahondar en su estudio y nosotros queremos hacerlo. Bueno, ya no voy a hablar más porque ya sabéis que a mí me encanta enrollarme y no quiero restarle tiempo a María, de forma que primero le pido que, bueno, pues que por favor abra su micrófono y empezamos a conocerla más de cerca a ella y a disfrutarla, que merece mucho la pena. Muchísimas gracias, María, por estar aquí. No sabes el regalazo que nos haces. Gracias, querida. Gracias a ti y a vosotros, porque en el fondo em, hace eso, 30 años hoy de su muerte y 50 de su incorporación a la academia, pero son hechos que si realmente no nos ponemos a pensar en ellos, pues nos pasan muchas veces desapercibidos. Entonces, gracias de verdad a vosotros. Y porque para mí, en el fondo, era mi padre, no como cualquier otro padre puede ser muy cariñoso, eso sí, pero yo no era consciente hasta que fui ya mayor y casi cada día le voy descubriendo, ¿no? Entonces, hablabas antes de sincronías y es verdad, quería yo empezar haciendo un pequeño también recuerdo de mi madre, que era catedrática de pedagogía y se fue a Las Palmas en su primer destino, es su primer destino, y era directora allí de la escuela normal. Y en el verano, en un curso que había en la Universidad de Santander de verano, conoció a mi padre, él como profesor y ella como alumna, y ella se matriculó en psicología entonces y le siguió y se fue un flechazo allí en Santander, siempre lo contaban, muy diferentes uno de la otra, pero una pareja que siempre se llevó muy bien. Y mi madre, que ha fallecido hace muy poco, siempre decía eso cuando ya estaba viejecita y malita: no, no tengáis pena, hijos míos, que tengo muchas ganas de ir con vuestro padre a ver al padre", decía siempre, repetía. Y la verdad es que eso pues nos ha dejado mucha paz, porque la muerte de mi padre fue todo lo contrario, fue un infarto imprevisible y nos dejó a todos desolados. Pero hay una idea que yo repetía mucho a mis hermanos porque mi padre nunca supo decir que no, tampoco se dejaba avasallar, pero decía, si es que mi frustración es que soy eso, un vago frustrado, porque en el fondo esa sería mi vocación y no lo consigo. Siempre estaba liado, siempre estaba escribiendo, atendiendo gente. En casa recibía, antes de que hubiera, bueno, el despacho de Somos Aguas, yo recuerdo de niña ahí en la Casa de las Flores, que otra sincronía es precisamente que en la guerra se destruyó, allí vivía mi madre y mi padre, que era muy jovencito, fue obrero en la reconstrucción de aquella casa cuando ni se conocían, claro, pero cuando luego ya cortejó a mi madre y fue a conocer a mis abuelos, dice: anda, pues si este sitio lo conozco yo, ¿no? O sea que el tema ese es, en el fondo, pues es muy bello, ¿no? Bueno, pues lo que os estaba comentando, yo les decía a mis hermanos cuando en el dolor más intenso claro, es que papá ha muerto porque le dio el infarto, porque es que estaba todo el día estresado haciendo esto, lo otro, lo de más allá. Y yo les decía: pero mirad, papá siempre atendió a las personas y a lo largo de la vida a mí me lo estaba diciendo mucha gente, ¿no? Anda, pues conocimos a tu padre, anda, pues tal y cual. Y digo, y en el fondo eso nos ha hermanado con otras personas, con otras, bueno, pues alumnos que le han seguido o compañeros, y de alguna manera lo compartíamos. O sea que eso a mí por lo menos me daba pues mucha ternura, ¿no?
habéis titulado el tema como persona amante de la psicología y del ser humano. Pues efectivamente, es que es lo que era. Era un hombre muy entusiasta, siempre estaba ilusionado, nunca estuvo aburrido, estresado sí, ya lo decía, pero muy agradecido a los que creyeron en él. Los primeros que creyeron en él fueron mis abuelos, que lo habéis dicho, personas que ni a la escuela fueron. Un día, si queréis, os cuento cómo eran tanto mi abuela paterna como mi abuelo paterno, venían de la Alcarria profunda y personas muy pobres que se vinieron a Madrid a buscarse la vida. Y muy acogedores con todo el mundo. En su casa, bueno, siempre todos los primos los fueron recibiendo, ayudando y creyeron mucho en mi padre. Y entonces le apoyaban todo lo que no había dinero para comprar libros, pero mi padre allí en el Pasaje Doré, en Lavapiés, que mi abuela era portera en la casa de allí de Torrecilla del Leal 12, pues allí puso él en ese pasaje en el suelo. Mira, eso es la placa que hay ahí, donde vivió muchos años, ¿sí? Y forjó, ¿ves? Su vocación, que era estudiar al hombre por todos los caminos posibles, ¿no? Y la psicología para él, pues era esa puerta, ¿no? Que le abría a conocer al ser humano, ¿no? Y aportarle todo lo que pudiera. Entonces, en ese pasaje Dore, él contaba que ponía libros de segunda mano y era lo que él revendía, leía y así, y contagió esa también vocación a mis abuelos. Y entonces veías luego a mi abuelita ya de viejecita que no había ido a la escuela, que aprendió a leer y a escribir con esa forma de los libros de segunda mano de mi padre, que de allí de Lavapiés. Es una historia especialmente bonita. Y cuando os he comentado lo de la acogida, ahí también hay un momento especial en la vida de mi padre, que fue la guerra civil, como fue en todas las personas, o sea, que vivieron esa etapa. Él se fue allí con 15 años de voluntario. No era la banda del chupete, como les llamaban, sino menos todavía, del biberón y demás. O sea que, y mi abuela acogió en su casa a las viudas que quedaban de la guerra, a las madres de los amigos, y eso siempre me lo han recordado a lo largo de estos años, ¿no? Pues esa fe que tenían sus padres en él, también la tuvieron sus maestros allí en el barrio, en la escuela que fue. Y además, fíjate, los primeros psicólogos que hubo en España, porque con la guerra quedó rota de alguna manera toda esa corriente, pero la doctora Rodrigo, por ejemplo, Germán, etcétera, les pasaron unos test a mi padre cuando era un crío, vieron que valía y becaron. Y eso le abrió unas puertas enormes, ¿no? Su siguiente paso fue precisamente ir a Chicago con Thurston a estudiar, luego en Europa, bueno, pues con Rogers, con Heidegger, o sea, con Cronbach, él siempre hablaba de estas cosas, con Köhler, etcétera, porque yo somos muchos hermanos, pero yo era desde pequeñita siempre la que estaba ahí agarrada a sus piernas y me gustaba mucho acompañarle a todas partes y decían, pero si no te vas a enterar de nada, digo, no me importa. Y iba yo a todas las charlas que él o iba de oyente o iba de conferenciante y claro, eran charlas pues pues eso, de Marías, de Zubiri, aquí lo tengo apuntado, de Laín, de Zaragoza, etcétera. Madre mía, Y madre entonces, mía, madre mía, claro, yo madre mía. oía cosas muy bonitas y Mm. dije, ay, pues yo quiero estudiar psicología pensando que eso sería la psicología. Pero cuando me encontré con la asignatura de mi padre, que era la estadística, que era horrorosamente fea, pero necesaria, y según dicen los demás, la daba pues con bastante fluidez, pues a mí es que me la suspendieron porque no me pasó un gen, nada, todos se los quedó él.
Y tuve que esforzarme porque a mí mi corriente era otra, porque yo veía la psicología de otra manera. Es más, él influyó mucho en mi vocación, que fue una vocación muy temprana, porque en el 77, que yo acababa de empezar la carrera, fueron los motines de las cárceles Mm, españolas cuando el tema de la amnistía, después de la muerte de Franco y demás, pensad en aquella etapa que uníamos fuerzas unos y otros, ¿no? Que mi sí, padre siempre, siempre lo ha dicho, discrepar en concordia. Eso es una frase que siempre la decía. Y qué estos días, bonito, qué eh, bonito. recordando lo que nos está pasando con todas las inundaciones y demás y las danas, pues yo querría eso, recordar y revivir ese, de alguna manera, entendernos en la discrepancia con concordia, ¿no? Bueno, pues recapitulo que si no me voy y me pierdo, ¿no? El poder ver en la tele los motines y preguntar allí en casa, ¿y por qué se quejan los presos que entonces se llamaba comunes? A diferencia de los políticos que salieron amnistiados en el 77, claro, los otros se quejaban, no habían matado, no habían cometido grandes delitos y a ellos no se les amnistiaba. Y entonces dije, ¿y de qué se quejan? Y padre me dijo, habrá que escucharles y habrá que responderles. Y entonces yo ya solté enseguida, ay, pues yo me voy a dedicar a ellos. Y mi madre se asustó enseguida y dice, ay, Mariano, ya estás metiéndole a la cría ideas. Bueno, pues ya me las había metido. Y desde entonces empecé en Somosaguas a prepararme la oposición y en cuanto terminé, en el año siguiente la aprobé y me fui a Lugo, luego a Cáceres, luego a Ocaña, en Castilla-La Mancha, etcétera. Y me acerqué justo porque a mí me gustaba, claro, estar cerca de mis padres y me gustaba mucho pasarle los trabajos a máquina. Yo entendía Mm, su letra, cosa que por lo visto los demás pues les costaba mucho, porque tenía una letruja de pajarillo ahí ya, y me gustaba pasarle a máquina, ya veis, entonces no había ordenadores ni nada, ni máquinas eléctricas, pero me gustaba yo, de hecho conservo su máquina de escribir, ¿no? Y, y bueno, pues fue llegar aquí a la prisión de Ocaña uno destinada y al poco ya pues le dio el infarto y me dio mucha pena, pero no pude acompañarle, pero eh, los años que pensábamos que iba a ser, bueno, pues eso, fecundo y el final de su vida, pues fue abrupto, pero acompañé a mi madre en esos momentos y durante estos años y eso, la verdad es que es algo que trae mucha paz. El haberle, mm, yo cuando venía los fines de semana a Madrid, vamos, es que la que le preparaba las sopas como le gustaba a él o las tortillas de patata era yo, porque él me mimaba continuamente, pues yo también quería devolvérselo, ¿no? Y cómo nos mimaba mi padre a los hermanos, pues fijaros, nos contaba cuentos todas las noches. Cuando mm, estaba, porque a veces no estaba, claro, pero claro. estaba algunos meses a veces en Lovaina y demás, pero él le decía mucho a mi madre, sobre todo con mi hermano pequeño, que Carlos, este que has nombrado, que también es Sí, psicólogo, y sí. como tenemos hijos y sobrinos también psicólogos y demás, pero decía mi madre, Mariano, vete a dormir a los niños. Y venía, nos contaba cuentos con esa voz que tenía tan profunda y nos quedábamos fritos, ¿no? Y eran los cuentos, él le llamaba de la camita viajera. Y sobre eso algún día, si puedo, lo escribiré y que una de mis hermanas lo pinte, que pinta muy bien, porque eran cuentos de una camita, la nuestra, que se hacía pequeñita, se escapaba por debajo de la ventana, del resquicio, y descubría el mundo. Y nosotros teníamos que terminar el cuento, cada día era de una forma, de un árbol, que sus frutos se habían estropeado y cómo se podía eso arreglar, o de unos niños que estaban en una guerra, tal, que cada día era un cuento diferente. Pero el final cada día le tocaba a un hijo que además dormíamos los cuatro mayores, que nacimos los cuatro mayores en 5 años y entonces dormíamos todos en la misma habitación y cada día uno le tocaba contar el final
y ya luego la camita se volvía a hacer pequeñita y se metía en la habitación y ahí dormíamos. Bueno, pues esas formas de mimarnos es algo hermoso que nos ha permitido, bueno, pues dejar partir también, ¿eh? Y eso es, yo creo que es muy importante. Y antes habéis dicho algo también bonito, ¿no? Que he aprendido mucho de los internos. Es decir, yo he aprendido mucho en la parte, sobre todo, de aquellos años. Claro, cuando yo empecé, mira, ese es mi hijo, el mayor, en Cáceres, allí con mi padre, que daba gusto cómo se entendían. Cuando en finales de los 80 hubo tantísimos muertos por el VIH-Sida, también motines, peleas en las cárceles, heroína, suicidios. Fue una etapa muy difícil, muy dura. Yo además siempre me gustaba trabajar con jóvenes, entonces entraban de 16 a 18 años y Mm, bueno, entregar esos cadáveres a los padres era algo muy fuerte. Pues ellos me enseñaron mucho, porque a veces cuando estaban en la enfermería decían, María, aquí nos ayudamos unos a otros y me enseñaron a ver la muerte de frente, a sentirla como algo parte de la vida, algo natural, un paso, ¿no? Y antes hablabais de Miguel Siguán. A ver, Miguel mm. y Pinillos y Secadas y bueno, Cordero y Seis Dedos y hay un montón de compañeros, ¿no? Pero yo recuerdo que Miguel Siguán contaba a mi padre una anécdota muy, muy profunda y es que estuvo muy enfermo, le iban a operar, le abrieron y vieron que no, que el cáncer, claro, estoy hablando de los años 50, era Sí. irreparable y que iba a morir. Ujú. Entonces le volvieron a cerrar y ahí siguió igual. Y vivió y sobrevivió mi padre y fue algo que nunca se explicaron, ¿no? ¿Qué Entonces me yo, dices? ¿Qué sí, me sí, dices? eso es así, eso es así. ¿Qué me Y dices? cuando yo hace unos años, cuando justo mi padre iba a cumplir los 100 años de vida, habíamos preparado también en Somos Aguas un pequeño homenaje. No pude porque estuve muchos meses hospitalizada por un cáncer de ese tipo, del que también estoy aquí, he sobrevivido. Y todas estas anécdotas me han hecho mirar la vida con mucha naturalidad, disfrutar cada día, pensar que de verdad, mirad, hay una idea que os he apuntado aquí porque me la ha recordado uno de mis hermanos, Carlos, el que también es psicólogo y está en Somos Agua. Él se fue a estudiar a Inglaterra con un intercambio para aprender inglés y demás. Y yo, antes de que se fuera, como ya sabíamos la familia a dónde iba, les dije a los hermanos y a mis padres, digo, vamos a escribirle una carta para que cuando llegue se la encuentre allí. Y eso hicimos, ¿no? Y, y- Qué y- bonito, ¿no? ¿Verdad? Y ese detalle siempre lo comenta mi hermano y, y recalca, porque todos le escribíamos consejos para vivir fuera de casa, no sé qué y tal. Dice, papá solo puso una frase, pero fijaros qué ideas puso. Aprende, contempla, goza, sea alegre y da alegría. O sea que Ah, eso ah. resume un poco el tema bueno, pues de cómo realmente los pilares en los que mi padre, pues de alguna manera se apoyó, ¿no? O sea que, Mm. y si queréis sigo, pero bueno, no sé cómo Sí, estamos sí, de sí, sí. tiempo, No, ¿sí? no, no, estamos perfecto, estamos perfecto. Y yo quería aprovechar, ya que además estás hablando de todo esto, a mostrar también esta. Es que no tenemos palabras de agradecimiento para todas estas fotos tan familiares y tan íntimas que has querido compartir con todos. Bueno, y cómo se ve, ¿no? Cómo se ve. Ahí me encanta ver a tus padres, los dos sonriendo, los niños, bueno, no sé. Cuéntanos un poquito todo esto. Esos son mis hijos y mi padre y mi madre. Mm. Es la última foto que tenemos de él, un mes antes de que Ah, le diera el infarto mm, y fue, bueno, pues muy, muy entrañable allí con los pequeñajos. De hecho, cuando le dio el infarto, mi madre, antes de que muriera, porque estuvo en el hospital, en la UCI, hay un par de días y tal, y me dijo mi madre, María,
mira su agenda, lo que tenía de alguna manera comprometido, avisa y mira sus bolsillos y tal. Y yo me encontré la foto de sus nietos que los adoraba. Y luego me lo han dicho más profesores y dicen, es que siempre hablaba de ellos porque es que tenía una comunicación preciosa con ellos y ellos con el abuelo también, cómo vivieron también Ya, ese momento, ¿no? Así ya, que, ya, pero ya. es que ya digo, él era cada día, además de una manera natural. Yo sí recuerdo el mayo del 68, yo era una cría, y Ujú, cómo ujú. detuvieron a estudiantes, y él a las tantas de la noche se iba a la comisaría para ayudar a su liberación, etcétera. O sea, es que era una persona genial, ¿no? Y hay una anécdota que os querría comentar de precisamente, me la contó hace no mucho una profesora, una catedrática de psicología, cuando ella estaba estudiando la carrera. Ujú, ujú. Resulta que estaba haciendo el examen de junio y ya estaban terminándolo y tal, pero mi padre notó que se puso a llorar esa alumna y se Sí, acercó y le dijo, ¿qué te pasa? Y tal, dice, es que estoy con mi hijo en el hospital. Él está en la UCI muy malito y me está subiendo la leche y tengo que irme pronto a darle de mamar. Y entonces mi padre se quedó impactado y fue y le preguntó a Pascual, que era entonces su ayudante, y le dijo, oye, mira a ver esta alumna qué sacó en el examen de febrero, en la anterior convocatoria. Y, y bajó enseguida Pascual y dice, pues un sobresaliente. Claro, es que no digo el nombre porque a lo mejor no quiere que vale, se vale. sepa, No nos pero, dejan, no nos pero dejan decir intimidades. Sí. es una eminencia, ya más con cualquier persona lo hacía, ¿no? Y cuando le dijo eso Pascual, dice, se acercó y dice, mira, vete, que tu sitio está con tu hijo, estás aprobada. O sea que Ya. ya había hecho casi todo el examen, se lo recogió, lo corrigieron, por supuesto, pero ese tipo de detalles, de facilitar la vida, para mi forma de ver, es algo muy importante, ¿no? Y luego, a mí siempre me decía, le gustaba mucho escribir, le gustaba la poesía, le gustaba la música. em, Fijaros, ahora que estamos con este drama de Valencia, el 4 de septiembre del año pasado hubo unas inundaciones también en Madrid y todo nuestro trastero quedó inundado. Y ahí estaban fotos, escritos de mis padres. Mi madre acababa de fallecer y tenía todas las cartas, los diarios. Yo había ya revisado algunas cosas, otras no me había dado tiempo. Cuando vinieron los del seguro a ver todos los trasteros, iban evaluando, dice, aquí es que usted no tiene cosas de valor. Digo, hombre, no cuestan nada, pero valen mucho, porque... Y, Qué bueno. y ahí se perdió mucho, pero a la vez yo digo que él era muy machadiano, muy de vivir el día a día y de no acumular, no como yo, que soy todo lo contrario, ¿no? Y entonces dice, como decía Machado, no todo se lo ha de tragar la tierra, ¿no? Pues se han perdido cosas, por eso yo animo a que la gente, pero no lo hago porque yo predico y no aplico, pero a que escaneemos fotos y a que rescatemos lo que de verdad tiene valor. Así que, y mirad, acaba de llegar mi hija, que también es psicóloga. Os la voy Ay, a por Dios, presentar un por segundito. favor, no, Un pero si es que segundito. encantados de Se que, llama Sara y también cuenta un momento, ¿qué recuerdas de la abuela? Hola. Hola, muchísimas gracias, qué gran sorpresa. Por favor, hola, cuéntanos de tu abuelo, lo encantada. estamos deseando. Bueno, pues yo fui consciente de todo lo que hizo mi abuelo en primero de carrera, porque hasta la fecha para mí era el hombre más generoso del mundo, que Ujú. cuando llegaba, porque mi padre y mi madre, todo lo que eran las chucherías, las gominolas, las bolsas, era como una fiesta. Entonces yo cuando veía entrar a mi abuelo era saber que venía a fiesta, porque siempre me compraba gusanitos y me enseñó a hacer el muerto maravillosamente bien ¿En la en playa? la playa. Mm.
Y le tengo vinculado pues eso, a risa, celebración y a cariño inmenso. Y también, bueno, él falleció cuando yo era muy pequeñita, pero ya tenía mucho carácter. Y, y tengo una dedicatoria que pues yo tenía 5 años. Y una dedicatoria que ponía: Sara, la templanza será el valor que debas perseguir, ¿no? Y ¡Ah, ahora tengo, qué sí. bueno! Me encanta. Déjame que lo apunte. Sara, Sí. la templanza. Será el valor que debas perseguir, ¿no? Qué bueno, sí, 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 sí. Porque, bueno, siempre he tenido mucho carácter y mucha energía. Y han pasado 30 años y me doy cuenta de lo acertado que estaba, ¿no? Y bueno, y de, no sé, de la magia que tenía, ¿no? Para conocer a las personas y analizarlas, estudiarlas. Así que, bueno, Así es. estoy encantada de compartir este ratito con ustedes. Os mando un besito. Pues de verdad, gracias y yo ya también animo, por favor, al resto de las personas que están aquí celebrando este momento tan especial, pues que nos cuenten cosas, porque yo sé que María Manzano, directora de Liderazgo, psicóloga, también ha estado muchos años en el grupo de Nuevos Constructos apoyando. Anda que no le he llorado yo a María. Pues eso, que esto de la inteligencia energética, la falta de comprensión, yo qué sé. Y María siempre ha estado ahí, la verdad, y ha sido un motor importante para que hoy estemos aquí hablando. Así que María, cuéntanos todo eso que nos habías contado al principio y que dejemos aquí grabado para que el resto de la gente lo pueda ver Lo cuando tenga dejo tiempo. lo dejo grabado y con muchísimo orgullo. Es verdad, como hablábamos antes, María, que a mí la estadística, bueno, fue la última asignatura. Y una anécdota similar a la que tú has dicho, pero para que se vea su humanidad. El día que yo ya estábamos ya había terminado todo y solo me quedaba la estadística, pues de cuarto, me parece que era. Yo ya había terminado quinto, ya solo me quedaba eso. Vale, el día del examen yo estaba hospitalizada, me hicieron una operación que se complicó y lo que habría hecho cualquier otro habría sido, mira, pues vienes a la convocatoria siguiente. Eso es lo que habría hecho cualquier otro. Él no. Cuando le llamé y le dije, me ha pasado esto, me dijo, me examinó oral de Ahí estadística. mismo. Por Dios, o sea, y me dio la cita cuando salí del hospital, porque como era lo único que me quedaba, dijo, no quiero que tardes en volverte a presentar. Y lo que te digo, me preguntó lo básico de estadística, lo contesté adecuadamente y me dice, bueno, María, no nos metemos en Honduras, ¿verdad? Y le dije, bueno, mejor no, me firmó la papeleta con el aprobado, con lo que tuve por fin la última asignatura de mi título de psicología. Confirmo lo que has comentado, María, un gran ser humano. Pues yo, fijaros, porque las matemáticas es que me las suspendieron toda la vida. Cuando de cría, pero con 10 12 15 años me iban suspendiendo en el colegio las matemáticas, tenía que venirme en septiembre a examinar. Y en el fondo, no os lo podéis creer, pero estábamos él y yo solos, nos cuidábamos, trabajábamos mucho, paseábamos, era en el barrio de Argüelles, paseábamos por todos Rosales y demás, y estudié muchísimo. Y entonces a mí suspender para septiembre, hombre, no me gustaba, pero en el fondo fue algo hermoso. Lo pienso ahora, vamos. Ujú. Yo estoy segura que bueno, esta mañana hablaba que no ha podido venir con mi colega de Zaragoza, José Luis Morte, que ya está también casi jubilado, y le comenté, porque están apoyando también el proyecto desde Zaragoza,
y le digo, pues tenemos hoy el homenaje a Yela. Y dice, hombre, Yela, pero bueno, si yo estuve con él en un montón de congresos, claro, él y Seis Dedos estuvieron ahí para comenzar con TEA, todo esto. Y decía, menudo hombre, no sabes el cariño que le tenía, lo bien que se trabajaba con él. Y un hombre, digo, vente y nos lo cuentas. Y digo, no voy a poder, pero bueno, yo quiero dejar también aquí pues eso, el testimonio de José Luis Morte, psicólogo de Zaragoza, y para que tú veas, pues eso, la huella que ha dejado en tantos de nosotros, ¿no? Unos un poquito más tulliditos, otros un poquito menos, pero la verdad es que ya los que podemos decir que le hemos tenido como profe o que ha estado por la facultad cuando nosotros estábamos, pues ya tenemos nuestros años. Y fíjate, todo lo que estabas contando, María, me estaba recordando de nuevo a Pepe Muñiz, que me va a disculpar, perdóname, Pepe, que ahora Es te la tendrás nebrija, de la la Murcia nebrija, nebrija. eso es, de la nebrija, que antes me he quedado yo ahí atascada, cosa que en estas edades sucede. Y claro, cuando yo veía a Muñiz allí, que yo no sé si os acordáis, claro, vosotras os tenéis que acordar del anuncio de Schweppes, ¿os acordáis que había un chico de los anuncios de la tónica Schweppes que tenía gafitas y era igual que Muñiz? Entonces nosotros, las compañeras de clase que le teníamos como profe, decíamos que viene el de Schweppes. Pues claro, él se tuvo que criar seguro a los pechos de tu padre, ¿no? Y yo esa humanidad de tu padre, si Muñiz me permite, la veo en Muñiz. O sea, Muñiz es de esas personas que es científico y es persona al mismo tiempo, ¿no? No sabéis lo que yo le he podido llorar cuando he encontrado gente que ni me ha querido escuchar con esta locura mía de la inteligencia energética, pero son de esos seres humanos que dices, pero si es que es persona lo primero, ¿no? Y nunca tiene un no y siempre está. Entonces, como que yo creo que tu padre ha ido dejando esa huella en muchos de nosotros y que bueno, pues que es algo que es como un regalo caído del cielo, ¿no? Encontrar personas así, tan Sí, completas, tan mm, humanas, tan científicos y al mismo tiempo tan seres humanos, ¿no? sí. Decía precisamente Jiménez Burillo, que también era uno de sus alumnos, decía 4 cosas de él. Dice, tenía rigor, profundidad, inteligencia y respeto. Esas 4 cosas siempre las repetía, dice. Y hablando de Muñiz, yo recuerdo otra anécdota muy tierna de la familia. Mi padre tenía una hermana que justo hace también ahora el aniversario de su fallecimiento, que se llamaba, no os lo perdáis, Nieves Yela Granizo. Así Ah, que sí, pues esa hermana se llevaban muy bien, se querían muchísimo y su marido estaba muy enfermo de los riñones y entonces de esto hace muchos años no había los adelantos que hay ahora y demás. Y una mañana siempre íbamos en el coche mi padre y yo a Somosaguas, que esa es otra, el aspecto de gestión. Mi padre tuvo que mm, encontrar los locales para la universidad, el mobiliario, hablar con un montón de albañiles y demás, o sea, gestionar cosas cuando él lo que le gustaba era la docencia y escribir, pero bueno, claro. pues esas cosas a veces hay que hacerlas, ¿no? Pues lo que os comentaba, íbamos en coche a Somosaguas todas las mañanas, que era delicioso poder ir hablando con él de las cosas sencillas de la vida, ¿no? Y me dice uno de los días, pues le llaman y del hospital que tiene que ir a recoger a su cuñado que ya se moría, ya había que... Y entonces me dice, María, sube a ver a Muñiz y dile que dé la clase por mí porque yo no sé lo que voy a tardar en el hospital. Bueno, pues mi padre vino a dar la clase porque le dio tiempo, la dio como siempre, con sus anécdotas, porque era muy divertido, muy chiquitito él, muy pequeñito, y cuando me acerco al terminar la clase para preguntarle por su cuñado, por mi tío, mi padre estaba llorando y no lo habíamos notado.
Nada. Ya. O sea, es que, y entonces de ahí nos fuimos a ver a Muñiz, porque Muñiz era pues su apoyo realmente, como tantas otras personas, porque es que podríamos hablar aquí de Forteza, de Carpintero, Wow, de wow. miles y miles de psicólogos que para mí, pues eso, son mis padres también y mis hermanos, y eso es muy bonito también. Ujú. No, no, es maravilloso. Fíjate que qué bonito también que te lo estaba comentando yo a ti antes. Claro, yo eh, es que, ¿cómo os diría? El día que yo leí, que no os lo voy a leer, ahí estará, porque es que ya te os digo, son 60 y pico páginas, que yo empecé a leer su discurso y empecé a ver 27.000 veces la palabra energía, porque es que yo con la palabra energía tengo una especial afinidad. Y cómo él iba desbrozando la conducta, luego metía a la persona, cómo decía que todo eso era un todo. Claro, luego te encuentras a Spearman, que dice que es mental energy, te encuentras bueno, a tantos y tantos psicólogos que además adoras, porque son parte de tu esencia y de tu ciencia y de tu misión en el mundo. Hablar de energía, claro, cuando tú me has mandado, que yo lo había visto ya, el artículo de tu hermano, pero es que claro, ahora lo he vuelto a empezar a leer un poco y fijaros, es que Mariano Yela, yo no lo sabía, tiene una teoría de la inteligencia que se llama la teoría del continuo jerárquico heterogéneo de inteligencia, ¿no? Esto lo expresa Carlos Yela en su artículo homenaje bueno, a su padre. Y fijaros lo que pone aquí, fijaros, dice, está hoy bastante claro que ningún enfoque hasta ahora ensayado ha resultado suficiente y que la investigación psicológica de la inteligencia ha de ser multiparadigmática e interparadigmática, según distintas orientaciones teóricas y tecnológicas, cada una de las cuales ha de tener presentes a las demás para corregirse y ampliarse, tomar conciencia de las discrepancias y resolverlas o anularlas, que es precisamente lo que a nosotros nos está moviendo a hacer todo esto. Y dice, suele reservar la palabra inteligencia para designar los diversos niveles en los que se elabora la conducta adaptativa más o menos innovadora. Y luego habla también, y nombra, fíjate, has hablado tú de Machado, él dice, la inteligencia, la nuestra, inaugura también en el curso de la vida la transformación de la sensibilidad, del afecto y la emoción en sentimiento espontáneo y reflexivo en sí mismo. La modulación de la memoria en recuerdo autobiográfico y en el continuo proceso de reconstrucción, fíjate, del sentido personal que para cada uno tiene su pasado, que para nosotros tiene que ver total y absolutamente con el propósito de vida. Por eso metemos dentro de la inteligencia energética acordes, hacer elecciones eficaces acorde con su propósito de vida. Y dice textual, citando textualmente a Antonio Machado, no está el mañana ni el ayer escrito, escribió Antonio Machado. Dice, la elevación del movimiento voluntario a conducta deliberada, que es por eso nosotros decimos y vamos al origen etimológico de intelligens interlegere, que en latín significa elegir entre, es decir, la conducta inteligente es la de la persona que sabe elegir entre, que sabe hacer un adecuado uso de su libertad y de su libre albedrío. Fíjate, y él dice la elevación del movimiento voluntario a la conducta deliberada y proyectiva y, en fin, la constante y siempre inconclusa invención de nuevas necesidades, motivos y metas. Dice, la historia de la humanidad consiste muy principalmente en la invención de nuevos fines y aspiraciones, más allá de los imprescindibles para sobrevivir y en la elaboración
y también en la degradación y pérdida de nuevos recursos para hacerlos efectivamente posibles. Dice, por su inteligencia, la necesidad más típica y exclusiva de la persona humana es tener que inventar nuevas necesidades de conocimiento y conducta para proseguir, fijaros, una vida que merezca la pena, para elegir la palabra apropiada. Dice, inteligencia, dame la palabra exacta, pedía Juan Ramón Jiménez. Y para inventar, desvelar el sentido de la realidad, de la vida y de la muerte. ¿Qué os parece? Nos deja sin palabras. Nos deja sin palabras. Sí. Pero es él el que nos está hablando. ¿Eh? Fíjate, él decía, porque le gustaba mucho la docencia, precisamente eso, el poder ver cómo los alumnos salían adelante, impulsarles, y siempre decía, y que me mejoren. O sea, él creía mucho en esa posibilidad, ¿no? de superación del ser humano. Dice, yo lo que aspiro es a que me superéis. ¿No? Y eso es muy bonito. Y yo le comentaba, pero ¿por qué no tus apuntes, por qué no los vendes en un libro y no tal? Dice, es que es mucho más cómodo que los tengáis así. Que los llevéis, porque además él dejaba en los exámenes que todo el material que quisiéramos consultar y la calculadora, pero que hubiéramos estudiado, ¿no? Y dice, y además es más barato y para los alumnos es mejor. O sea, que siempre pensaba en los demás, ¿no? Y hablando de Machado hay una anécdota, y si queréis ya acabo, porque es que me estaría toda la vida comentando, pero yo estuve una etapa de mi vida, hice teatro, a él le gustaba mucho y hacíamos a veces cosas conjuntamente. De hecho, me prometió que cuando fuera viejecito nos íbamos a ir por los pueblos a hacer teatro, pero como no llegó a viejecito, pues no pudo ser, ¿no? Y yo representé varias obras, entre otras la primera era los poemas de Machado dramatizados. Y entonces era un día que mi padre, el día del estreno, no estaba porque estaba en Salamanca haciendo unos exámenes, y de repente, cuando se está en el escenario, uno no ve al público porque está oscuro, pero yo vi a mi padre y dije, "Anda, Ay, digo, no puede ser". Pues cuando acabó todo, sí pudo ser. Estaba ahí, pero me dio un beso y cogió el coche para irse, porque entonces las carreteras, estoy hablando del año 77, las carreteras estaban de otra manera y tenía que llegar a Salamanca, pero se hizo el viaje, ida y vuelta, solo para verme en el teatro ese ratito, ¿no? Con los poemas de Machado, porque él me ayudaba mucho a entrenarlos, y porque mi memoria era horrorosa, pero me hizo vivirlos. Ujú. Y como eso, mil anécdotas. qué maravilla, porque qué importante es para un alumno que te animen los profesores. Yo, fijaros, os puedo contar muchas cosas, pero cuando yo en el 2015, en julio del 2015, me encontré por azar, que Muñiz mismo me ha dicho, lo que no es por azar es necesidad, y yo no creo que fuera por azar. Me encontré a Muñiz después de que yo le había dejado en la universidad y había estado pensando, ya sabéis que estoy colaborando con el Colegio de la Psicología de Madrid desde hace ya, yo qué sé, 12 años en la sección de Psicología al Trabajo, y habíamos estado al principio del 15, que es cuando yo decidí hacer la tesis doctoral, así, porque un día por la noche se me encendió la luz. Estábamos con la ISO 10667, que es la norma ISO de evaluación de personas en las organizaciones. Y entonces Luis Picazo, que es el maestro retador al cual yo le debo mi doctorado, porque yo jamás pensé que iba a hacer un doctorado y porque él me retó, tenemos aquí esta tesis. Pues él decía, no, pues está Muñiz con la norma y con otra gente, y dentro de nada nos la van a pasar y tenemos que animar a las empresas a que la sigan. Y yo pensaba, ¡jo, Muñiz! Si yo encontrara a Muñiz, que fue mi profe y que me ayudó tanto, y ahora se me ha ocurrido a mí esto de la inteligencia energética, ¿qué me diría Muñiz? Bueno, pues encontré a Muñiz en el Escorial en julio del 15, yo creo por necesidad, más que por azar,
Porque ayudé a unos jóvenes psicólogos europeos con un poquitito de dinero para financiar la sala de pósters del encuentro de jóvenes psicólogos europeos. Y bueno, y como yo era la patrocinadora, mi empresa era el patrocinador, pues me dejaron estar ahí. Yo les dije, ay, pues mira, fíjate, si como voy a hacer yo la tesis, voy a empezar ahora en septiembre la Rovira Virgili, si me dijeron, el congreso es de medición en psicología. Dije, ay, pues qué bien, mira, yo voy ahí, os doy lo que pueda y puedo poner yo mis slides y todo esto. Y me dice, Chuchu, tú puedes hacer lo que tú quieras. Entonces llegué con unas slides, las puse en la pared proyectando, que os diré que era un convento, en un antiguo, bueno, era una residencia de monjitas, y que en la sala de pósters era una antigua capilla. Entonces ya no era capilla y era donde iban a hacer la sala de pósters. Y allí, como en un lateral de la capilla, puse yo las... Y entonces me dice la chiquita, ay, pues qué bien, luego vas a dar los premios a los pósters. Ah, pues fenomenal. Dice, qué pena que no hayas venido porque ha estado Muñiz antes hablando de medición. Digo yo, ¿qué dices? ¿Está aquí Muñiz? Dice, sí, vendrá dentro de un rato. Y yo digo, esto es un milagro. Total, que viene Muñiz y le digo, hola Pepe, tú no te acordarás de mí porque claro, me dejaste cuando yo tenía 20 años o algo así, pero es que mira, estoy aquí porque es que voy a hacer la tesis doctoral de un nuevo constructo que se llama inteligencia energética. Y me dice Muñiz, a ver, cuéntame qué es la inteligencia energética. Como tu padre pregunta, ¿no? Pregunta y luego habrá que escucharles. ¿Cómo me ha gustado? Lo que habrá de escucharles, lo que le decía, habrá que escucharles y luego responderles. Y responderles, claro. Bueno, me parece bestial. Total, que Muñiz me dice, ¿y qué es? Y yo empecé con una metralleta a decirle lo que era la inteligencia energética. Y Muñiz va y me dice, pues ya lo tienes, empieza a escribir. Y yo, ay, por Dios, Benito, Muñiz me dice que ya lo tengo. Para mí fue un impulso tan bestial como, pues venga, adelante. Bueno, luego en la vida te encuentras otras personas que no tienen esas reacciones, pero aún así aprendes muchísimo, pero estoy segura que Muñiz también sacó, o sea, por medio del modelado, que es como aprendemos en la vida, de tu padre, pues sacó esos valores de animar bueno, pues a todo el que esté delante de él a estudiar y a darle al mundo lo que crea que le tiene que dar. Yo querría pasar la palabra también ahora al resto de personas que han venido, porque, bueno, pues tenemos buenos amigos que no sé si ahora quieren preguntar algo o no, por favor, que no son psicólogos, pero que son grandísimos amigos de este proyecto, que me imagino que te querrán hacer alguna pregunta sobre tu padre. Tener en cuenta que para nosotros como psicólogos es súper preciosísimo ir dando a conocer fuera de la psicología figuras tan inspiradoras y tan importantes para el comportamiento humano y para el estudio de la psique, que es el alma, ¿no? Así que Ana, Juanjo, no sé, si queréis preguntarle a María algo, por favor, encantados de escucharos. Solo quiero darle las gracias porque entiendo lo que vosotros sentís, los que habéis estudiado psicología, al tener a un personaje de ese calibre, porque encierra a la persona. Y el haber descubierto la persona a través de María, para mí ha sido bestial. O sea, te acerca, ¿no?, a lo que es el profesor, te acerca a la persona. Y luego el resto, pues es que conozco todos los sitios, es que yo he vivido en Princesa. O sea que para mí la Casa de las Flores está casi en el ADN, ¿no?, desde jovencita. Y el pensar que has estado paseando por los mismos sitios que una persona de ese calibre humano, a mí me tiene enamorada. O sea que muchísimas gracias y para mí ha sido un auténtico descubrimiento el ver quién era tu padre. Gracias. Pues gracias a ti, porque ya digo, era muy chiquitito y muy despistado. A veces iba a clase con un zapato de cada color, de verdad, porque es que Te era creo. súper despistado. Pero era un hombre que tenía lo que habéis dicho antes, propósito en la vida, tenía un propósito. Y nos hacía también que nosotros lo
lo alimentáramos, ¿no? Y ese sentido de que hemos tenido maestros, que eso hasta que no somos mayores a veces no lo descubrimos ni lo valoramos, que hemos tenido abuelos, que hemos tenido mucha gente en el camino que está ahí, que nos está reconstruyendo cada día, ¿eh? Eso es muy, muy bello, muy bello. Es que el Gracias. reconocer los que nos han precedido Precedido. es tan importante y nosotros los honramos constantemente, ¿no? En este proyecto que tenemos en común. Y bueno, pues insisto, el descubrir a tu padre a través tuyo como todo, como persona, como personaje, como padre, como ser humano, es que me ha dejado totalmente noqueada. Qué maravilla. Gracias. Reiterar el agradecimiento de que o sea, yo esa sensación de humanidad la tenía por lo que había vivido. Yo recuerdo que iba a sus clases, a pesar de lo poco que me interesaba la estadística, porque sí que me dio una visión de la psicología desde lo humano, pero conectando con la verdad. A ver si se me entiende. Es lo que hoy entendemos por ciencia, ¿vale? Él lo que hacía era fundamentar aquellas cosas que decía. Y sí que me dio esa trascendencia de lo que hacíamos desde esa perspectiva. Y bueno, pues darte las gracias a ti por haberme recordado el personaje que representó dentro de mi formación como psicólogo. Pues no sé si alguna persona más quiere intervenir. Yo voy a aprovechar Quería compartir esta maravillosa foto porque ya María ha sido incorporada a esta gran familia. Fijaros, hemos repetido muchísimo hermandad, ella lo ha dicho, la importancia del ser humano, el que los alumnos las personas que le rodeaban a María Noyera era como una hermandad todo aquello, la importancia de compartir para el ser humano y nosotros estamos súper honrados de haber encontrado este ser maravilloso que es María Yela. María, ¿cómo se llamaba tu madre? Esa es otra, que no le hemos puesto nombre a tu madre, por Dios bendito. Marichu, María Concepción. Así que sí, sí, ¿Y de apellido? ¿Y de apellido? Marichu García. Ujú. García. Pues desde aquí también nuestro agradecimiento no solo a María Noyela, sino a esa gran mujer que le acompañó. A mí me encantan estos matrimonios de esa época que se han mantenido fieles tanto el uno para el otro, que son como enorme inspiración para nosotros ahora, ¿no? Porque yo creo que estaban vinculados desde algo sagrado, desde eso que es el alma, ¿no? Y cuidaban ese vínculo y gracias a Marichu y a Mariano Yela, pues podemos tener esta maravillosa mujer y todos sus hermanos para disfrutar de ese legado y seguir construyendo. Nosotros estamos aquí porque sentimos realmente que somos una hermandad, que el ser humano es una hermandad en sí mismo y que esa dimensión trascendente, espiritual, que tiene que ver con lo que queramos que tiene que ver, pero sobre todo con la humanidad y con la entrega a los demás, con el servicio, con el vicio del ser, decimos nosotros, queremos recuperar esa hermandad que nos hace tan humanos y tan humanas. Y por favor, María, nuestro gran abrazo. Tienes esta casa que es la tuya a tu disposición. Nos encantará también, pues yo qué sé, para el año que viene, cuando tú quieras, organizar una conferencia donde nos hables de un mundo tan complicado como tiene que ser las prisiones, una vida tan dura como las personas que van a prisión. Nosotros tenemos una convicción total y absoluta y es que lo que denominamos, entre comillas, mal, porque vete tú a saber desde qué perspectiva eso se puede llamar mal, tiene que ver muchísimo
con la expulsión o el abandono y la falta de arraigo y la falta de identidad, ¿no? Entonces nos parece, en el modelo de inteligencia energética hay algo muy importante que son las leyes sistémicas, y hay una ley que es la de pertenencia, que se la merece todo ser humano, ¿no? Y cuando un ser humano por H o por B se siente apartado, y ahí hay muchas connotaciones que pueden venir de muy lejos en generaciones anteriores, ¿no? Se siente apartado de su sistema de origen. Ese ser humano, cuando se le dice no sirves, no eres de los nuestros, ese ser humano por propia identidad y subsistencia tiene que pertenecer a un sistema, ¿no? Y tiene que hacerse notar y tiene que ser reconocido. Y quizá desde ahí puedan hacer lo que llamamos violencia o el chillar, o para hacerme ver, ¿no? Y por eso la palabra, la frase de nuestro querido Mariano Yela, de esa tan bonita que tú le dijiste, de qué pasa ahí, por qué es esto, y tu padre dijo, habrá que escucharles y habrá que responderles, tiene muchísimo que ver con lo que nosotros entendemos que es la concordia, que es otra de las palabras que él nos deja. Tiene muchísimo que ver con la fe en la persona y en el ser humano. Y desde esa fe en el ser humano y desde esa fe en nuestro proyecto, que muchos nos han demostrado, pues como ha sido Joan Boada, como ha sido Luis Picazo, como ha sido Pepe Muñiz, pues estamos muy seguros y muy seguras de que nuestro propósito de vida que hemos, como grupo, como equipo, como tribu, como familia, que hemos formulado, como co-creamos el mundo que nos merecemos, y ya es, porque ya es ese mundo maravilloso. A través de la inteligencia energética, este proyecto se pone al servicio del ser humano y se pone al servicio del amor como principio de hermandad entre los seres humanos, y quiere ser un espacio respetuoso, abierto, integrativo y global, donde todos tengamos voz, donde todos podamos ser quienes somos, descubriendo nuestro propósito de vida y dándonos cuenta de que no sobra ninguna pieza dentro del bello puzzle de la creación, ¿no? En esa vida que se nos regala, y cada uno que le ponga la forma y el nombre que quiera a ese regalo, no sobra ninguna pieza, y lo único que tenemos que hacer es reconocer a cada pieza y dejarla su espacio para que encaje en ese hueco, y al final entre todos pues podamos armar el puzzle de una humanidad en hermandad, como reales seres humanos inteligentes, y que demostremos en esa inteligencia que nuestro valor más bonito es esa colaboración, ese hermanamiento que ahora mismo se está viendo también pues con la gente tan necesitada en Valencia. Nuestro recuerdo para todos ellos, nuestro gran cariño, nuestra aportación de esa energía que reconecta y que alimenta desde el alma en la distancia. Muchísimas gracias, María. Recordaros Gracias. ¿Puedo decir una Sí, pequeña por favor, no, que, ahora mismo. que Digo esto cuando, y volvemos. que cuando, Volvemos, que, volvemos, volvemos a verte la cara, que queremos vértela. que Solo cuando, recordar que el martes 19 tenemos la siguiente conferencia. Dar las gracias a todos nuestros socios y, por supuesto, devolver la imagen a María para que nos diga lo que tenga que decirnos de cierre. Gracias, no, María. que cuando queráis hablamos de este tema de la libertad interna, la externa, las rejas mentales, de cómo avanzan. Hay muchas casuísticas, desde el psicópata, que hay muy poquitos, pero a ver los haylos, hasta personas, bueno, pues bastante normalizadas con un proceso de vida más o menos difícil y tal. Pero, y que ellos vengan también, si queréis, a dar testimonio, y cómo trabajamos con sus familias, con las víctimas, en la justicia restaurativa, etcétera, pero siempre desde esa, como dices tú, esa atalaya de amor a la humanidad, porque eso es lo que nos da sentido, ¿no? Y hay una anécdota. Yo era muy jovencita y mis abuelos, por parte de madre, compraron en Valencia, en Gandía, un apartamentito que da al mar,
Y mi padre allí era feliz y escribía, pero precisamente las danas allí son muy frecuentes y los papeles siempre se le volaban. Y entonces yo recuerdo que no me gustaba al principio ir, aunque luego lo pasaba muy bien, porque estar con ellos en el mar era precioso, porque había mucha gente y me quitaban de mi pandilla en la Alcarria, en Trillo, que era lo que a mí me gustaba con 11 y 12 años. Y él decía, cuando yo le criticaba tanto lo del turismo y la gente, dice, María, qué bonito que haya gente disfrutando del mar. Esta gente sencilla que yo la he visto en la guerra sin poder comer ni calzar, ¿no? Entonces, con mi primer sueldo, yo le hice unas cristaleras para la terraza para que pudiera escribir allí durante muchos meses y allí era su refugio. Ujú. O sea que se lo dedico a todos los valencianos con sus ganas y sus esfuerzos y a todos los que les están ayudando. Muchísimas gracias, María. No sé si nuestro decano quiere decir algunas palabras para terminar. Bueno, sinceramente las únicas palabras que puedo decir que ha sido un acto muy emotivo. Realmente he descubierto la figura de Mariano, que ya como comenté antes no tuve el gusto de conocerlo personalmente y estoy encantado con María. Y Bueno, muchas nosotros gracias a contigo. todos. Y nosotros Gracias de contigo. corazón, María. Bueno, También repetirte lo que te dije el otro día, no sé si ya por teléfono o qué. Por favor, nos honraría tantísimo poder hacer alguna investigación, alguna intervención con ese tipo de colectivos, de prisiones relacionado con la inteligencia energética, que a nada que veas oportunidad, que se nos pueda ocurrir, estamos a vuestro servicio porque sería una auténtica preciosidad y un auténtico honor. Ujú. Muy bien. Gracias a todos, gracias amigos por venir, gracias a los que nos vais a ver después. Como veis, hemos fluido, ya sabemos que la inteligencia energética correlaciona divinamente con el flow y con el flowrising, además de con la autoeficacia y la autoestima. Y seguimos investigando. Mañana, recordaros, vamos a ir a ver a nuestra querida Mari Carmen Pegalajar y vamos a conocer su universidad, su Escuela Superior de Informática en Granada. Vamos a conocer al resto del equipo. Yo no hago más que querer juntaros a todos para que sepáis las grandísimas personas que hay en este proyecto y para mí es un auténtico honor. Gracias de corazón a todos, gracias María, gracias Pachi y gracias a todos los que habéis estado aquí. Abrazo grande.